hoy confirma Dominicana que no, que nadie le dio permiso. Nadie le dio permiso. ¿Y dónde está Tekashi en el día de hoy? Porque no importa lo que tú pongas en Instagram, ¿dónde está él en este momento? La información que me dieron es que ciertamente no ha salido del país por la vía legal o por la vía regular. Vámonos con mi querida Tania Charry, señores, porque hay una completa incertidumbre en el paradero de Tekashi 69. En estos momentos, señores, que el público vio un video en el que él había salido de República Dominicana con pasaporte en mano, pero ahora se dice otra cosa. Y es que aunque las autoridades le habían negado el permiso, se dice que salió y que lo habría hecho de manera, oigan esto, ilegal. Tania Charry se encuentra desde Phoenix, Arizona, para contarnos toda esta historia. Adelante, Tania. ¿Qué hay de verdad de que Tekashi abandonó este país ilegalmente? Lili y Raúl, ¿cómo están ustedes? Los saludo desde Phoenix. Hay una incertidumbre completa, como ustedes lo acaban de decir, porque las autoridades de República Dominicana dijeron: nosotros no le hemos dado ningún permiso a Tekashi para que salga del país. Si él lo hizo, lo habría hecho de manera ilegal, y algunos expertos, entendidos y abogados incluso dicen que habría sido una torpeza completa de Tekashi de haberse ido de República Dominicana sin la autorización de las autoridades. Hablamos con muchos de ellos y aquí está la historia. Después que aquí en El Gordo y la Flaca les contamos que las autoridades de República Dominicana le habían negado a Tekashi la petición de salir del país, sorprendió este video del cantante aparentemente llegando a Estados Unidos. Y ahora Tekashi publica un video de él acostado en una cama mostrando un grillete localizador en su pierna. Nos comunicamos con los abogados que están frente a este caso y nos dijeron: he podido confirmar ciertamente que el Tribunal Control, que es el quinto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, no le ha variado ningún tipo de calificación ni le ha autorizado la salida del país. Yo te puedo decir que pude confirmar esas informaciones porque en el día de hoy me apersoné al quinto juzgado de la instrucción para verificar si ciertamente habían variado esa decisión. Y como no se habían variado la decisión, la información que me dieron es que ciertamente no ha salido del país por la vía legal o por la vía regular. ¿Y qué sucedería si Tekashi se fue de la República Dominicana ignorando la orden de no salir del país? El Ministerio Público tiene las herramientas para solicitarle a los Estados Unidos, en este caso con los convenios bilaterales, la extradición de él. Como él tiene un proceso penal abierto en la República Dominicana, tendría que responder por esas acciones. En el video se ve a Tekashi con un avión privado detrás de él, en una pista de un aeropuerto aún no identificado. En esas atenciones entiendo de que él no tiene las condiciones tampoco económicas, como circula en el video, para rentar un jet privado, porque todo el mundo sabe que él tiene unos meses aquí que no está produciendo dinero. En esas atenciones no creo que lo propio sería él rentar un jet privado. Yo entiendo de que no. Solamente él hizo eso para generar contenidos. Y es que ciertamente Tekashi está muy corto de dinero. De hecho, los autos que le confiscó el IRS por no pagar los impuestos serán rematados el próximo mes. Según los documentos obtenidos por nosotros y que confirman la subasta de los carros de Tekashi por parte del IRS, el precio base para subastar el Lamborghini del 2019 es de $20,000. Y a partir de allí empiezan las apuestas. Aunque se esperaba obtener una buena parte del dinero que debe Tekashi con la venta de los carros, ahora que estamos contando esto, seguramente muchos querrán comprarlos porque son fanáticos del artista. Bueno, yo me imagino, Raúl, que esto no va a confundir más y obviamente, pero eso dicen que hay tremenda incertidumbre. Nos dan todos estos datos, pero ¿será verdad? ¿No será verdad? Justo hace una semana habíamos dicho que él no podía salir de República Dominicana. Okay, entonces habíamos hablado con agentes que tienen que ver con las leyes de aquí de Dominicana y habían dicho el proceso se va a llevar hasta el final. Y de momento él nos sorprende con este video, con pasaporte en mano, llegando a Estados Unidos. Y dijimos nosotros aquí que le habían dado permiso para salir. Aquí en el programa lo dijimos. Claro, pero aparentemente esta información, la cual no está confirmada oficialmente anteriormente, hoy confirma Dominicana que no, que nadie le dio permiso. Nadie le dio permiso. ¿Y dónde está Tekashi en el día de hoy? Porque no importa
lo que tú pongas en Instagram, dónde está él en este momento. Ahora, Tania, esa es la gran pregunta. ¿Dónde está Tekashi en este momento? ¿Dónde aterrizó? O sea, ese video que nosotros vimos, ¿dónde había aterrizado Tekashi? No ¿Se sabe? sabe dónde está. No se sabe exactamente dónde aterrizó Tekashi y si ese video es actual, porque pudo haber sido de hace algún tiempo ese video y ahora lo publicó. Como incluso publicó anoche la imagen donde se veía él con un grillete en su pierna, que nosotros comparando con algunos videos de aquellas peleas que tuvo con Yailin, es una casa que tiene Tekashi donde vivía en West Palm Beach, en la Florida. Las imágenes la están viendo en estos momentos, comparándola, es la misma casa de la Florida. Pero otra vez, ese video que grabó Tekashi pudo haber sido de hace algún tiempo, cuando él tenía el grillete. Tania, lo que te llevo diciendo por años, y se lo llevo diciendo a los productores del programa, no crean lo que ponen en las redes sociales, porque en las redes sociales pueden poner cualquier cosa y la gente va corriendo y da la noticia y no es exactamente lo que está pasando. Bueno, Raúl, pero entonces, ¿cómo creemos? Si ellos son los que están posteando esto. No puedes ir por lo que ponga alguien en un video. Yo sé, pero al final los preguntamos, imagínate. Especialmente este es un problema legal. Estoy de acuerdo contigo. Tania, ¿qué más nos tienes?